¿Es el trabajo remoto una fuente de mayor, digamos, eficiencia en la productividad de las personas? ¿Trabajo remoto o no trabajo remoto? Ahí está la cuestión ahora. ¿Cómo están? Espero todo muy bien. Bueno, aquí otra vez haciendo otro video que me interesa mucho comentar. Eh, Creo que voy a estar un poco retirado los próximos días. Mañana viajo nuevamente a Alabama, pero de pronto por allá me hago un video. Voy a estar con mi project manager y es un tipo con el que me gustaría de pronto hacer un video hablando sobre esas, digamos, rutas críticas de los proyectos. Entonces, bueno, tal vez no me retire tanto estos días. Pero bueno, ¿por qué traigo este tema a colación? Y creo que es un tema bastante interesante de tratar. Hace un par de semanas o menos, no sé si se dieron cuenta del aviso que hizo Elon Musk, tanto en su cuenta de Twitter como por correos que se filtraron de las mismas personas que trabajan en Tesla, pasando un memorándum diciendo no más trabajo remoto. Al menos las personas de la compañía Tesla deben pasar por lo menos 40 horas en las oficinas de Tesla y esto es mandatorio. Él quedó en que iba a hacer obviamente algunas averiguaciones, iba a hacer algunas excepciones, pero decía que, y fue bastante fuerte y contundente, que el que no estuviera de acuerdo con regresar a las instalaciones de Tesla, iban a asumir sí o sí como que estaba pasando su carta de renuncia. ¿De qué va todo esto? Y es muy interesante, digamos, aquí entrar a hablar de varios puntos de vista que creo que son importantes. Y ¿es el trabajo remoto una fuente de mayor, digamos, eficiencia en la productividad de las personas? ¿Sí o no? Yo personalmente creo que sí. Yo trabajo remoto desde hace alrededor de unos 5 años, pero desde antes en Colombia, ya cuando tenía mi propia compañía y cuando tenía ya esta, digamos, actitud de consultor, porque uno de mis primeros trabajos fue como consultor de una compañía a la cual estimo mucho, digamos que ya tenía esa semilla de trabajar de manera remota, pero entiendo muy bien el punto de vista de Elon Musk, que ahorita lo voy a desarrollar un poco mejor, pero entonces vámonos al principio. ¿Eres más productivo o eres menos productivo cuando trabajas desde casa? Para mí, desde mi punto de vista, la respuesta es, eres más productivo si tienes la responsabilidad y la capacidad de ser disciplinado con las cosas. Si eres más productivo. ¿Por qué? Porque cuando trabajas desde casa, lo que sucede es que tu entorno de hogar se convierte en tu oficina. Al convertirse en tu oficina, obviamente, esa separación, esa línea delgada entre lo que se debe hacer y los tiempos de descanso se torna muy tenue. ¿Sí? No es lo mismo cuando estás en una oficina y tienes un horario de trabajo, digamos, de 8 a 5 y a las 8 de la mañana llegas con todas las ganas de trabajar, a las 4 y media de la tarde ya te estás alistando para irte y una vez sales, incluso computador y todo lo demás, se queda en la oficina, tu jornada laboral terminó. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco que trabajan desde sus hogares? Que esa línea o esa diferenciación entre terminé mi jornada laboral y comienza mi jornada personal o mi vida social fuera de la oficina, o es muy delgada o no existe. En mi caso a veces no existe. En mi caso a veces voy trabajando y, puta, y de hoy hasta las 11 de la noche y hago actividades con mi familia y regreso a casa y sigo trabajando porque digamos que esa cotidianidad se vuelve eso, se vuelve tu espacio personal y tu espacio de oficina se fusionan en uno solo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo que está pasando ahora? Y creo que ya lo había hablado antes, y esto también lo está hablando con Patiño, con respecto a lo que es el tema de la globalización que nos dio el COVID y la deglobalización que nos está dando ahorita todo lo que es la caída de la bolsa, todo lo que es los temas inflacionarios, todo lo que es estas políticas, por ejemplo, en la China es políticas de cero COVID o estos encierros de
terminar exportaciones o cerrar exportaciones, como por ejemplo India y demás. Entonces, ¿qué veo yo que está pasando? Cuando se inicia el tema del encierro o de la cuarentena con la pandemia, muchas ideas empiezan a aflorar, a salir, porque hubo una necesidad muy grande de poder tratar de salir al mundo, porque nos encerraron de manera obligatoria. Entonces se empiezan a generar un montón de ideas, el e-commerce crece en 3 meses lo que se suponía que iba a crecer en 10 años, la economía hace una transición grande, todo el dinero que había en las calles, que hasta hoy, digamos que en Latinoamérica no sé qué tan conscientes están, pero en Estados Unidos se imprimieron a la fecha de hoy. Oh, puta, es que es una suma irrisoria. 8.5 trillones de dólares. El problema es que eso salió a la calle, la gente empezó a comprar y compraron Tesla y compraron en Amazon y compraron en aquí y allá y compraron en todas partes. La gente estaba feliz porque digamos, ese flujo de billete estaba llegando a las casas sin ellos mover un solo dedo, sin tener en cuenta lo que se venía. Y toda esa impresión de dinero ya la volvieron a retomar los que la imprimieron, ya se compraron sus cosas, ya esa plata que no se trabajó se fue. Como dice el viejo dicho, lo que por agua viene, por agua se va. Y resulta que se estalla esta burbuja inflacionaria creada por el COVID, por digamos, las falencias en la cadena de suministro, por la impresión de dinero, pero eso ya no son los problemas y empieza esa globalización que habíamos visto, que había sido muy productiva, empieza a verse afectada. Entonces, ¿qué pasa? Regresando al tema de la globalización y la deglobalización y la productividad de trabajo en casa, esta globalización nos permitió a nosotros de manera forzosa, porque fue forzada, entender que había estas opciones de trabajar desde casa. Al empezar a trabajar desde casa de manera forzosa, nos vemos en la obligación de, primero, ser mucho más productivos. Se crean entonces estas rutinas al interior, digamos, de cada persona, donde te levantas a cierta hora, te sientes más cómodo porque ya si entras a las 8 de la mañana no te levantas a las 6 o a las 5:30 para tomar un transporte y llegar hasta donde tienes que estar, sino que te levantas a las 7:30 de la mañana o incluso muchos se levantan a las 8. Entonces empiezan a adquirir estos hábitos de trabajo remoto y la productividad aumenta porque obviamente estás en tu casa, los tiempos de parada son más cortos, la comodidad que tienes de comer, por ejemplo, en tu mismo sitio de trabajo, amplía esa productividad, pero ¿qué disminuye? Disminuye el trabajo en equipo y disminuye la creatividad al interior de las compañías porque no hay ese intercambio de ideas del trabajo en equipo y del face to face que te da el día a día. Entonces, cuando empieza toda esta oleada de globalización, se va yendo el COVID y demás, nos vemos en la forzosa necesidad de volver a las compañías. ¿Por qué? Porque la creatividad es muchísimo más, digamos, potenciada cuando estamos realmente, obviamente, inmiscuidos en un ámbito laboral donde interactuamos con la gente. Entonces, cuando yo veo este memorándum de Elon Musk, me doy cuenta de algo muy interesante y es que allá afuera, desde el 2020, voy a sacar las compañías de tecnología de esta conversación, no he visto un solo producto o una sola innovación grande en las compañías que habían sido líderes en el mercado hasta antes de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Está supremamente claro que el trabajo remoto permite que la productividad de tu trabajo, que la productividad de lo que te corresponde a ti aumente porque vas a, digamos, invertir mucho más tiempo en esto, pero esa creación de nuevas ideas disminuye drásticamente. Entonces, Elon al darse cuenta de que eso está sucediendo, dice, no más. Y creo que muchas compañías van a empezar a hacer lo mismo y creo que sobre todo compañías en Latinoamérica que habían hecho esa transición al trabajo remoto, que es muy complicado en compañías de manufactura, se dieron cuenta que ciertas cosas no estaban creciendo de la manera que se habían proyectado que crecieran, porque la falta de creatividad, digamos que sí se estaba viendo en los alrededores de las compañías y en las áreas digamos, de innovación y demás, por esa falta de trabajo en equipo y esa falta de contacto humano. ¿Qué se viene ahora? Es bastante complicado de predecir, sobre todo por todo lo que está sucediendo a nivel económico. Lo primero que yo creo es que sí es muy importante que el trabajo remoto se mantenga
en muchas áreas de las compañías. ¿Por qué? Primero porque eso te permite abaratar muchos costos y con el tema de la economía como está ahora, creo que en vez de recortes de personal, el trabajo remoto sí te brinda una opción de hacer cierta, digamos, disminución de gastos, pero al mismo tiempo aumentar la productividad. Pero también entiendo, y lo tengo clarísimo, que en el ámbito empresarial, si no hay innovación, se genera un detrimento de lo que es esa facultad de mostrarle al mundo de lo que eres capaz de hacer. No podemos estar planos en una economía que es totalmente dinámica y sobre todo una economía que en este momento va a la baja. Después les explicaré un poco más a fondo por qué va a la baja, pero es muy sencillo entender. A ver, la economía está yendo ahora para la baja porque el dólar, que es la moneda global, la moneda mundial con lo que se hacen o con la que se hacen todas, digamos, estas transacciones, está yéndose para abajo. Y cuando me refiero a yéndose para abajo no me refiero al valor, sino me refiero a la existencia del dólar está en un riesgo bastante alto. China ha estado apostando para que el dólar deje de ser la moneda con la que se transacciona a nivel mundial. Rusia exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el dólar? El dólar ahora está hiriendo mucho a la clase o el gobierno estadounidense, y esto yo creo que es importante para Latinoamérica para que lo entiendan. El gobierno estadounidense está ahorita hiriendo mucho a la clase media. ¿Cómo? Con inflación en los productos básicos y demás, con inflación en todo lo que tiene que ver con energía, con inflación en lo que tiene que ver con gas, gasolina. Entonces, eso hiere mucho a la clase media y Estados Unidos está ganando esta guerra porque Estados Unidos necesita hacer mucho dinero en las cosas tradicionales y por eso estamos viendo que los mercados, cripto y todo esto está viniendo hacia abajo porque lo están lastimando de cierta forma, que la gente se tenga que concentrar en estas cosas y gaste su plata ahí para que obviamente el dólar pueda verse poderoso cuando ya no lo está. En una economía que se está moviendo de esta forma, es una economía en la que necesitamos sí o sí retomar otra vez ese trabajo face to face, ese trabajo personal, esa interacción humana para que podamos tener ideas y creatividad que nos permita obviamente desarrollar productos innovadores o estrategias innovadoras o experiencias. Ahora les voy a mostrar una foto de algo que me pareció súper chistoso porque incluso en algo tan sencillo como una barbería buscan transmitir una diferenciación por medio de una experiencia que no tienen realmente ningún fundamento, pero que llama la atención. Ahora van a ver la foto, la voy a poner acá abajo para que la vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que el trabajo remoto va a volverse una cosa muy híbrida. Creo que vamos a enfrentar ahora una revolución nuevamente de cómo vamos a tener que volver a adaptarnos para que la economía no nos golpee tan fuerte, pero sí estoy de acuerdo con que el contacto entre personas y el trabajo en equipo apoya la creatividad y la creatividad obviamente apoya la innovación. Y donde no hay innovación en una economía totalmente dinámica y que se mueve hacia adelante todo el tiempo, pues es un inconveniente muy grande porque nos vamos quedando rezagados en el mercado. Hay un ejemplo de una compañía, en este momento no recuerdo el nombre, pero es una compañía europea. Ellos tienen una política muy interesante, creo que la política habla algo así como que 5, 50, 500. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos lo que hacen es que programan a toda su gente para que les dé ideas constantemente de cualquier tipo, desde cualquier tipo de área, ideas tanto desde la forma de ser mucho más productivos, de mejorar la productividad, de mejorar la cadena de suministro, de mejorar la empatía con los clientes, de mejorar obviamente el desarrollo de productos. Entonces tienes una cantidad de personas que te están generando ideas todo el tiempo y lo que hace esta gente es que cuando las ideas llegan, las ponen sobre la mesa directiva y las ideas que tienen o que hacen un poco de sentido, esta gente le invierte, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, $5,000. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, 5, 50, 500,000. Les meten $5,000 y testean de manera muy económica esas ideas. Cuando esas ideas son testeadas y los resultados se pueden develar, lo que se hace es que se evalúa cuáles fueron las que tuvieron más éxito. Las demás se desechan y estas que fueron exitosas se les invierte 50,000. Vuelve y se testea, se sacan allá afuera, mira qué es lo que, digamos, cómo reacciona el mercado a estas ideas
y se regresa para tomar las conclusiones. Una vez se tienen las conclusiones de esas ideas a las cuales se les invirtió 50,000, se evalúa cuáles fueron las más productivas y las que no, se desechan. Las más productivas, boom, 500,000. Entonces imaginen la capacidad que tiene una compañía de estas. Hagamos de cuenta que tenemos una empresa de 200 empleados. 200 personas de diferentes áreas trayendo ideas para hacer un improvement, para que cada una de estas áreas evolucione y mejore. 200 personas trayendo ideas a tu mesa y tú testeando esas 200 ideas hasta que te das cuenta cuáles son las ideas que realmente te van a servir. Además de que estas ideas son, digamos, financiadas por la misma compañía, las personas que tuvieron estas ideas creo que pasan a ser parte de las ganancias que se generen con estas ideas, o sea, algunas se convierten en unidades de negocio y estas personas pasan a ser parte de los que lideran esas unidades de negocio. Entonces es supremamente interesante, pero esto solamente se logra cuando logras tener, digamos, a la gente trabajando en equipo, trabajando face to face, sintiendo de manera presencial lo que le duele a la compañía. Entonces, ¿es el fin del trabajo remoto? No estoy muy seguro, pero sí creo que una parte muy híbrida, con mucha fortaleza, viene ahora a mandar la parada. Entonces, gente, trabajo remoto sí, pero no en todas las áreas. Y en las demás áreas lo que debemos buscar es que esos trabajos en equipo generen ideas que nos permitan testear el mercado y entender cómo podemos crecer. En una economía que se está moviendo de la manera que nos estamos moviendo ahora es súper importante. Yo creo que nunca antes había sido tan primordial el poder tener el desarrollo de nuevos productos, nuevas ideas y nuevos servicios. Y recuerden, no se enamoren de su producto, enamórense de la necesidad del cliente y del mercado, porque allí es donde realmente hay un brinco que nos puede generar una diferenciación interna bastante grande. Bueno, video corto, quería comentarles esto, me pareció súper interesante después de estar viajando y haber escuchado estas noticias y después de yo estar aquí haciendo trabajo remoto todo el tiempo y haberme ido para Alemania y habernos reunido con, digamos, con todo el grupo de la empresa, me doy cuenta que no hay nada más favorable para la creatividad y la innovación que el contacto personal. Nada, gente, nos estamos viendo. El canal de YouTube se abre dentro de poco. Inscríbanse, pasen esta información, compartan los videos. Temas de emprendimiento. Cuando quieran. Aquí nos vemos. Bye.